Ya. Esto es lo primero con lo que un estudiante choca y convulsiona. Parece sencillo. Si lo estudias así rapidito puede ser sencillo, pero tú sabes que estamos en ¿dónde? Aquí, en Notrero, aprendiendo para la vida. O sea, nos vamos a meter con cosas así para alucinar un poquito. ¿Qué te han dicho? A ver, ¿qué te engañaron? Cuéntame. El centro del apetito. ¿Qué te dijeron? Dorso lateral. Ahí sí volaste, ¿sabes? El centro del apetito, del hambre. Hipotalámico lateral. Hipotalámico lateral. ¿Sí? Bien. Centro de la saciedad. Hipotálamo. ¿Qué núcleo? Núcleo hipotalámico ventromedial. No te engañaron, chico, pero sí te enseñaron algo que hace más de 150 años se sabe. O sea, esta información es una información ya pasada, que a efectos de examen puede valer. No significa que esté mal, porque sí tienen cierta función, pero no son los reguladores principales del apetito, ni tampoco es el regulador principal de la saciedad. Son colaboradores del principal regulador, que es el núcleo paraventricular. Es el principal regulador de ambos, de apetito y saciedad. Dime. Sí, pero escucha. El arcuato también es un ayudador, ¿sí? Como si fueran en una empresa, el dueño vendría a ser el paraventricular, su gerente vendría a ser el arcuato y los empleados vendrían a ser el centro del apetito hipotalámico lateral y el ventromedial. O sea, son los que ayudan pero no son la cabeza de todo, ¿sí? Entonces, por los años 1800 y algo se descubrió esto. Y esto se descubrió básicamente porque el núcleo ventromedial lo que tiene son sensores de glucosa. Entonces, tiene receptores GLUTs especiales que no dependen de insulina, que sirven como glucostatos. Cuando la glucosa se eleva en sangre, capta glucosa y activa un neurotransmisor. Entonces, mira, el centro del apetito y el hipotalámico lateral te dice come, ¿sí? Lo que quieras, come. Ahí está, ponle ahí, come. Tú comes, ingreso de alimentos. Te metes ahí tu cochinadita. ¿Qué sucede? Aumenta la glucosa. Se estimula mediante glucostatos que tiene al núcleo ventromedial y este inhibe el apetito. Así de sencillo. Esta teoría planteada por los años 1800 se llama la teoría glucostática de Mayer. Teoría glucostática de Mayer. Así se llama. Teoría glucostática de Mayer. ¿Se entiende por qué glucostática, verdad? Ya. Años ahí nomás por ahí, unos 5 o 6 años, un fisiólogo que quiso saltar a la fama dijo, pero tú no solo comes glucosa, tú comes también ¿qué? Grasa, proteína. Entonces, el ingreso de alimentos no solamente aumenta la glucosa, sino también aumenta los aminoácidos, por ejemplo, los aminoácidos. Y estos aminoácidos, de alguna manera, por ese centro tienen que ser captados. Él no lo demostró, es hipótesis. Quedó así. Y le llamó a su publicación Teoría Aminostática de no sé quién, porque se perdió en la historia. Quedó así. Teoría aminostática. ¿Sí? Otro por ahí dijo, yo también quiero ser famoso. Los alimentos también aumentan la cantidad de triglicéridos, la cantidad de ácidos grasos libres, o sea, lípidos, ¿verdad? Y estos lípidos van ¿a dónde? Al centro de la saciedad y va a decir, ya no comas más. Le llamó teoría lipostática de ¿quién será? Entonces ahí tengo 3 teorías con la misma analogía y con los mismos núcleos. Glucostática, aminostática y lipostática. ¿Sí? Ya. Uno con que hizo sí experimentos, este no plantó como teoría, sino hizo experimentos, dijo, si llevo a un ser humano, lo someto a condiciones de temperatura bajas o elevadas, ¿qué le sucederá con respecto al apetito? Disminuye. Se dice que el aumento de temperatura, o sea, la temperatura mayor a 37 grados centígrados, lo que hace es estimular el centro ventromedial para que éste inhiba el apetito. Por eso explica, de cuando te da febrícula o fiebre, no tienes ganas de comer.
¿sí? ¿Cómo se llama esa teoría? Teoría termostática. En caso contrario, ¿qué pasaría si el aumento bloquea el apetito? La disminución de la temperatura por debajo de los 20 grados centígrados, hablo ambiental, ¿qué te produce? Hambre. Más aún si estás en climas donde la temperatura ambiental es por debajo de los 0 grados centígrados. ¿Por qué hambre? ¿Para qué? Para que desarrolles tu abrigo, ¿verdad? Tu grasita, para que engordes. Muy bien. ¿Cómo se llama esa teoría? Termostática. Perfecto. Ya por los años 1900, un tal Schwarz, que se llama Michel, te lo deben de mencionar en clase, y esa es la teoría de donde proviene lo que hoy se sabe, ¿sí? La teoría de Michel Schwarz. Teoría neurohormonal. Teoría neurohormonal. ¿Quién plantea esta teoría? Schwarz. Michael o Michel. Michel Schwarz. Así creo que se escribe Schwarz. Primero R, ¿no? A-R-T-Z. Schwarz. Bien. Ahí lo tienes. ¿Qué dijo este sujeto? Investigó y propuso, se dio cuenta de que para tener hambre o saciedad, lo que hace tu sistema es simplemente activar tono simpático o activar tono parasimpático. ¿Cuál crees que te da hambre? El parasimpático. ¿Y cuál te da saciedad? El simpático. Entonces, como ya en ese entonces se sabía de que el principal núcleo regulador de los componentes simpático y parasimpático se llama núcleo del tracto solitario, él se puso a investigar cómo es que algo en tu cerebro influye sobre ese tracto. ¿Qué activa ese tracto? Ahí lo tienes. ¿Qué activa? La actividad simpática. Lo que en resumen sería ¿qué? Saciedad. Y con ello el consumo energético. O sea, ya no tienes hambre y consumo energético de los productos que tienes en tu organismo. Bien, saciedad. Núcleo del tracto solitario. Activa componente simpático. ¿Quién activa el componente parasimpático? Acá faltó, a este cuadro está incompleto, así que le ponemos acá parasimpático, ¿sí? Que te permite la ingesta de alimentos, es decir, el hambre. De frente han puesto la acción y no que núcleo. Bueno, el componente parasimpático. Bien, chicos. Entonces, miren. ¿Quién es el centro de todo? El centro principal del control de la ingestión se llama paraventricular. Esto es paraventricular. ¿Sí? Ese es el chef, el líder, el centro de todo. Centro. El que es capaz de decir, actívate tono simpático o activa tono parasimpático. ¿Sí? Ese centro puede ser inhibido o estimulado. ¿Sí? Puede ser inhibido o puede ser estimulado. Dependiendo quién lo haga o qué lo haga, va a activarse el parasimpático o el simpático. Para ello tenemos que regresar un poquito más abajo. Debajo de las neuronas paraventriculares, en el mismo hipotálamo, en la parte inferior, encontramos un núcleo llamado núcleo arcuato o núcleo arqueado. ¿Sí? Todo lo de celeste, todo lo circunscrito por celeste es el núcleo arcuato o arqueado, que tiene básicamente dos tipos de células. Unas células llamadas células POM-CART, neuronas POMC-CART, y otras células llamadas AGRP-NPY. Feicísimo, ¿verdad? Una de ellas lo que va a hacer es aumentar la ingesta de alimentos, estimulando al núcleo paraventricular. Y la otra va a disminuir la ingesta de alimentos, bloqueando esta neurona paraventricular para que se active el tono simpático. ¿Sí? Ya, ¿por qué se llaman así a esas neuronas? Porque son los neurotransmisores que manejan, ¿sí? Neuropéptido Y,
¿Te acuerdas la POMC? Proopiomelanocortina. ¿Te acuerdas que la proopiomelanocortina la cortábamos y salían varios productos? Uno de esos productos era la alfa-MSH, ¿sí? La hormona estimulante de melanocitos es el neurotransmisor que bota, mira, alfa-MSH. El neurotransmisor que bota. ¿Bien? Ya. Basta con ello. Si quieres, lo puedes aprender lo otro. ¿Qué significa CART? Transcripto regulado por anfetaminas y cocaína. Es un neurotransmisor que le llamaron así porque en personas que son drogadictas o adictas a este tipo de sustancias, liberan mucho ese neurotransmisor. ¿Sí? Transcripto regulado por anfetaminas y cocaína. Señorita. Copy. Transcripto regulado por anfetaminas y cocaína. A ver, la última, que estaba atento. Si tu cerebro produce mucho ese neurotransmisor, ¿te da hambre o no? Mira ahí. Es como si funcionara la roja. ¿Te da hambre o no? No, porque esa se encarga de disminuir la ingesta de alimentos. Eso explica de que las personas adictas suelan tener un peso bajo o con textura magra. ¿Por qué se vuelven flaquitos? Porque la alta liberación de ese CART en el cerebro le provoca que no tenga ganas de comer, ¿sí? Y adelgazan. Bien. Y AGRP es proteína regulada por el AGOUNTI. Proteína regulada por el gen de la AGOUNTI. AGOUNTI. Se acabó, chico. ¿Qué es lo que preguntan? Te pueden preguntar neuropéptido Y, o sea, ¿para qué sirve? Te pueden preguntar la proopiomelanocortina, la alfa-MSH, ¿sí? O, en su defecto, las sustancias que estimulan a esos centros. ¿Qué hace la grelina? Estimular a las neuronas AGRP-NPY. ¿Qué hace la insulina, leptina, colecistocinina? Estimular a la neurona POMC, CART, e inhibir a la otra. Tiene doble acción, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como te pueden preguntar los estimuladores hormonales del centro nervioso, así como los neurotransmisores que se manejan, yo te voy a hacer un cuadro aquí, resumen. Esta es la teoría neurohormonal de Michel Wartz, que dice que neuronas y hormonas, neurotransmisores y hormonas producen aumento o disminución de la ingestión. No sé si me vaya a alcanzar acá. Mejor lo hago acá abajo. Tú si quieres lo haces ahí, no sé. A ver, voy a intentar. Entonces, la teoría neurohormonal significa que la regulación de la ingesta, el aumento e inhibición está regulado por neurotransmisores y hormonas a nivel de estos núcleos, ¿sí? Aumentan ingesta. Pase. Aumentan ingesta. Haces una separación, disminuye ingesta. Por cierto, si yo te digo, ¿cuál de estos dos grupos lo llamaré grupo orexigénico? El que aumenta la ingesta, porque la anorexia significa no ganas de comer, orexia es comer, ¿sí? Entonces, el que aumenta la ingesta se llama orexigénico. Orexigénico. Y el que disminuye la ingesta se llama anorexigénico. Anorexigénico, perfecto. Entonces, vamos a aprender cuáles son los que aumentan la ingesta. Aumentan la ingesta el NPY, que es el neuropéptido Y. La proteína relacionada con el gen de la GOUNTI, porque las neuronas lo producen a esos dos, ¿sí? Las orexinas A y B. Su nombre te dice todo, orexina, a comer, ¿sí? Las endorfinas
Y mira el cortisol. Eso explica la obesidad centrípeta que tienen las personas con Cushing, con elevadas concentraciones de cortisol. Bien, disminuye la ingesta, el alfa MSH, generado por el gen de propio melanocortina, ¿sí? Del POMS. El CART, transcripto regulado por anfetaminas y cocaína. La leptina. ¿Quién estaba junto con la leptina, los que venían de abajo? La colecistocinina y la insulina. Si para ahí estaban ellas, ¿qué hormona está al otro lado? La grelina. Grelina, también llamada hormona del hambre. Si te preguntan así, hormona del hambre, grelina. Hormona del hambre. ¿Bien? Y con la serotonina. ¿Te enseñaron en bioquímica? O sea, la serotonina es la hormona de la felicidad, del enamoramiento. Eso explica por qué no comes cuando estás enamorado. Serotonina, hormona de la felicidad, del enamoramiento. La noradrenalina, neurotransmisor principal ¿de qué? Del simpático, que tú sabes que es para no comer. Disminuye la ingesta del tono simpático. Todo por razonamiento, ¿sí? ¿Qué más? La hormona liberadora de corticotropina, CRH. No te lo digo porque se supone que ya llevaste endocrino y sabes que es CRH. Bien. Y una última, el péptido YY. ¿Producido por qué células? L, muy bien. Péptido YY producido por las células L del intestino y PP del páncreas. Que no te lo dije, pero hoy te lo digo. Tantos datos, chicos. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre ingestión? Nada, ¿verdad? ¿Cómo? PP del páncreas o las células L del intestino. Son las que producen el péptido YY. Bien.